Bienvenidos a una clase breve sobre el tema de la sensibilidad. Lo he titulado Sensibilidad y Vivencia, pero todo va orientado al ámbito de la conciencia. Podría haberlo llamado Sensibilidad y Conciencia, pero quiero que se entienda que la conciencia no vamos a hablar de ello como algo abstracto, sino como algo a llevar a sentir en el día a día, precisamente hablando de esa sensibilidad que es la que nos lo facilita, y por tanto lo he titulado Vivencia, porque os voy a hablar también desde mi experiencia, porque a lo largo de toda mi labor en Animales del Alma siempre ha existido este trasfondo de la esencia, de hecho mi libro se titula Camino de Sanación y Conciencia. Es decir, yo hablo de flores de Bach, pero estoy hablando de esto. Hablo de la relación ética con los demás animales, con los vegetales, y estoy hablando también de esto. Y tampoco es fácil, desde el punto de vista racional, ponerse a hablar de estos temas. Yo podría hacerlo desde una perspectiva que es la de repetir un montón de mensajes que he ido escuchando a lo largo de todos estos años de vivencia personal, que a mí me han servido, que en cierto modo van apareciendo de una manera fluida, pero no repitiéndolo de una manera mecánica. O también contando una experiencia íntima y personal que tampoco es cuestión. Lo que voy a hacer es una especie de síntesis de las dos cosas, de unión, de las dos cosas siempre uniendo. En mi labor siempre estoy uniendo para sencillamente que lo podáis entender mejor, poder explicarme mejor. Esa es la idea. Para que vosotros reconozcáis en vosotros mismos que también os ocurre, porque cuando hablamos de terapia floral en animales, por ejemplo, y hablo yo muchísimo de la intuición y habrá gente que diga, pero ¿a qué se refiere con esto de la intuición? Y si me equivoco, ¿no? Pues de eso voy a hablar hoy. Cuando hablamos de la comunicación con los animales o con los vegetales, lo mismo. ¿Pero esto cómo se puede llevar a cabo? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de la sensibilidad que tenemos, uno de los vídeos más visitados de este canal fue una entrevista que me hicieron en la radio sobre las personas con el rasgo de alta sensibilidad, que yo comparto, y nuestra relación con los demás animales. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? ¿Qué facilita? Pues de esto vamos a hablar hoy. Bien, comienzo como en otras muchas ocasiones con definiciones del diccionario de la Real Academia Española, en este caso sobre la palabra sensible. Sensible es cuando nos referimos a un ser vivo o a uno de sus órganos. Esto me ha encantado porque estamos hablando también de las partes del todo. Es aquel capaz de experimentar sensaciones, y esto ya a fecha de hoy sabemos científicamente es extensible. Animales humanos, animales no humanos y vegetales, ¿de acuerdo? Pero además vienen otras definiciones referentes a cosas, a instrumentos, que nuestra mente es capaz de extrapolar también a nuestra propia sensibilidad en general y en particular a la de aquellos que somos altamente sensibles. Reaccionamos a la acción de ciertos agentes, efectivamente. Las pieles más sensibles se queman antes con las radiaciones solares que las menos sensibles, por poneros un ejemplo. Somos capaces de registrar fenómenos poco intensos o diferencias mínimas en una determinada escala. Esto nos pasa a todos los niveles. A nivel de escuchar notas musicales o determinados ruidos o sonidos. A nivel de, no sé, es que es el amplio mundo de todos los sentidos, ¿no? La capacidad de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello, esto que hablamos de nuestras neuronas espejo, y que los animales también tienen sus neuronas espejo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos dándonos cuenta de una situación que tenemos delante, se nos refleja a nosotros y la sentimos intensamente. Pues todo esto está también relacionado con la conciencia. También este concepto es muy interesante, ser receptivo a determinados asuntos o problemas y proclive a ponerle solución. Es decir, estar dispuestos también a la acción, no a la pasividad, sino todo lo contrario. Esto es algo muy interesante, no solamente por el hecho de sentirnos ayudadores, ¿no? Sino por decir, bueno, queremos ser prácticos en la vida. Esto es para todo el mundo, ¿no? Cuando nos referimos a las personas, el tema de la personalidad sensible, ¿no? Propensa a emocionarse, esto ya en general, en psicología en general,
no referente al rasgo. Propensa a emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos. Perceptible por medio de los sentidos, todo aquello sensible es aquello perceptible por medio de los sentidos, como por ejemplo los colores. Sensible también es algo evidente e importante por su cuantía o su carácter. Todo esto, ya digo, según el diccionario. No nos damos importancia, no somos capaces de entender todas estas cosas que a veces vivimos como una carga. Como por qué soy tan sensible ante... Es que el lote es completo. Si eres sensible a esto, eres sensible a esto. Tu umbral está a este nivel. Y es así, es lo que hay. Y esta definición última que me encanta, sensible igual a delicado, que por su naturaleza debe ser tratado con especial cuidado. Es decir, cuidémonos a nosotros mismos, precisamente por tener la virtud y el don de este rasgo. Bien, en el mejor de los casos, y esto es extensible para todo el mundo, dado que constantemente estamos recibiendo una cantidad de información importante, tanto a nivel interno como a nivel externo, pueden ocurrir varias cosas. Sencillamente gente que no escucha esa información. Sabemos que hay personas que no se escuchan a sí mismos, que no se hacen un examen interior de qué les ocurre por dentro, nada. Y al revés, hay gente que está muy aislada del exterior, que se centra en su mundo interior y no quiere saber nada de los demás. Encontrar el equilibrio de esto es importante. El no negar una cosa, el no negar otra, estamos ahí, estamos en ese constante, pero también percibiendo hasta qué punto la realidad es real. Porque fuera, dentro de que desde algunas filosofías se explica claramente lo que es real y lo que es ilusorio, además de eso, que ya sería suficiente, entendamos que en el mundo que nos rodea hay una cantidad de engaño tremenda, dirigida básicamente a que uno no despierte precisamente hacia la conciencia. Hay cantidad de información externa para que la mayoría siga alienada, siga dormida y siga obedeciendo como rebaño ciego de becerros al no sabemos quién. Entonces, en el mejor de los casos, cuando somos conscientes, sabemos lo que hay, también pueden ocurrir más cosas. Hay otras personas, y yo he conocido, que van de gurúes y demás, y lo que tienen es una importante enfermedad mental sin reconocer, sin pedir ayuda, sin diagnosticar y sin tratar. Es decir, que hay gente que oye voces, pero esas voces estamos hablando de que pertenecen al ámbito de su mal funcionamiento neuronal, ¿no? Entonces, cuando estamos centrados, cuando somos capaces de no negar lo que nos pasa, de entendernos, llega un momento en el que somos capaces de encontrar ese punto central de equilibrio entre toda esta constante entrada y salida de información, salida también porque interactuamos y a la vez lanzamos nuestra información interna hacia afuera. En el mejor de los casos esto se produce cuando uno pues lleva una andadura y se ha trabajado lo suficiente, por lo menos como para ser capaz de darse cuenta, ¿no?, de dónde están esas fronteras que a veces son muy sutiles. Lo digo porque en estos mundos de la meditación, de ciertas prácticas y teorías y terapias, hay de todo. Principalmente lo que hay es una gran masa de buscadores, pero a los buscadores conviene no confundirles con situaciones y cosas que no son. Y por desgracia esto no es así. De hecho, bueno, hay cantidad de gente que vive de ir engañando a los demás y este es un mundo, bueno, donde como hay tanto buscador, pues es muy fácil, ¿no?, que entren ¿cómo los llaman? También vampiros energéticos, ¿no? Bien, pues en el mejor de los casos partamos de la base de que nuestro trabajo diario consiste en encontrar ese punto central
entre toda la información que se procesa al cabo del día, tanto la interna como la externa. Y entonces hablamos ya de conciencia. ¿Qué ocurre con la conciencia? Que lo primero sería esta capacidad de percepción, de equilibrar y aunar toda esta cantidad de información que nos llega, pero desde el entendimiento. Sopesar qué es aquello que de verdad importa, sopesar qué es aquello que de verdad es un engaño, una falacia que no sirve de nada, o aquello que de verdad es auténtico y verdadero. Por tanto, se produce un encuentro con uno mismo y un encuentro con todo lo que hay. Es una experiencia mística, pero no inalcanzable. Y está relacionada, os he puesto la palabra enfrente, con la plenitud. Te sientes fenomenal cuando abres la conciencia. Y no digo que uno se levante por la mañana ya con la conciencia abierta, no, uno se levanta medio dormido ya por las mañanas. Pero te pones a ello, llegas a ese punto y te das cuenta de que estás alcanzando esa plenitud tuya, personal, tuya, para ti. Si tampoco hace falta lanzarlo a los cuatro vientos y con eso tampoco vas a solucionar los problemas del mundo, pero se empieza por ahí. Se empieza por ahí. ¿Qué ocurre? Que también a veces es apabullante, a veces es abrumador. Se siente temor de Dios realmente, porque en el sentido de que, wow, a veces te sientes como un pequeño grano de arena insignificante, pero a la vez te sientes justamente en las manos de Dios, te sientes una paz tremenda. O sea, es aquello que decía Santa Teresa de Jesús, de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es eso de que ya te entregas, o sea, a la vez que te da como cosa y dices, ay, pero por fin. Y llegamos a esto siguiente que sería la libertad, pero la libertad de ser, el sentirte libre de todo tipo de ataduras, de todos esos condicionamientos que has ido acumulando a lo largo de tu vida, unos impuestos, otros sencillamente porque has reaccionado de esa manera ante cosas que te venían, y sientes, como ponía aquí enfrente, que has llegado a tu casa, de verdad. Te sientes realmente en casa. Es esto del retorno, ¿no? Es la vuelta del hijo pródigo. Lo estoy hablando con matices un poco de la tradición cristiana porque es en la que yo me he educado, pero lo vamos a encontrar en todas las tradiciones. Otra cosa muy relacionada, íntimamente relacionada con esto de la conciencia, con el estado de conciencia, que es la pertenencia. A la vez que sientes que eres insignificante, te sientes parte de un gran e inmenso todo, y eso te da como decía antes con la paz, es el momento en el que experimentas la quietud. Esto los nativos de Norteamérica llamaban Tiyuwe. Es una tranquilidad total. Es maravilloso. Es algo, por una parte, muy solemne, como muy grande, que se te hace demasiado grande a veces, y por otra parte te das cuenta de que es tremendamente sencillo. O sea, es como, aquí he puesto un poco como los dos lados, ¿no? de lo que se siente cuando estás en estado de plena consciencia, cuando has abierto la conciencia. Es decir, en definitiva, yo lo experimento así. Experimento como que soy una partícula que en ese momento, en ese instante, en ese presente, en ese estar en el ahora, realmente estoy conectada con otro tanto de partículas que también están en el ahora. Con esa sintonía, con esa armonía, la conexión con la armonía, centro con centro, pero sobre todo dentro de mí empezamos porque, dentro de uno mismo hay una congruencia. Lo ves todo con claridad y es una sinceridad total. Es decir, yo me estoy dando cuenta de que soy esto, soy una partícula de luz, soy, como digo siempre, somos una energía manifestada en forma humana, pero todos los animales, los demás animales, los vegetales, son manifestaciones energéticas de seres espirituales. Como te das cuenta de lo que eres, es sumamente fácil conectarte con otros que están en esa misma situación. Y claro, ¿qué ocurre? Que en esa misma situación, salir a la calle y encontrarte con otras personas no va a ser tan sencillo. Mientras que si tú estás
cerca de otras formas de conciencia pura, como pueden ser los bebés, yo que he trabajado con ellos os lo digo de primera mano, como pueden ser otros animales o como pueden ser los vegetales, es decir, imaginad que estáis dando un paseo por el bosque y percibís, sentís ese chas, ese momento de decir, es que yo soy capaz de conectarme con toda esta armonía universal. Y claro, porque está rodeado de criaturas que están en el ahora. Ese roble está en el ahora. Ese mirlo que está cantando está en el ahora. Por eso es tan fácil conectar con la naturaleza cuando estamos en esa actitud meditativa interna y que no es estar chiflado, no nos estamos volviendo locos. Estamos, como decían en las diapositivas anteriores, estamos en el mejor de los casos. Estamos llegando a lo que realmente es. Como aquello a veces no dura lo suficiente porque uno ya termina ese paseo, vuelve a su rutina, a la compra, a tal, a cual, se encuentra con un vecino, pim, pam, pum. Entonces esto se pierde, pero la buena noticia es que ya has estado ahí y siempre puedes recuperar, volver a ese estado de sintonía. Esta es la gran y la buena noticia, que siempre puedes recuperarlo. Porque uno intenta recuperarlo y cuáles son las herramientas básicas que tenemos a nuestro alcance para recordarnos, para volver a ese estado estupendo y extraordinario. Una básica, fundamental, por donde conviene empezar siempre, respirar y hacer la respiración de una manera consciente. La respiración diafragmática, abdominal, concentrarnos en cómo el aire entra, mantenerlo en cómo el aire sale. Podemos contar números pares, por ejemplo, hasta 4, mantener 2 y expulsar suave y lentamente 8. 4, 2, 8 es una buena pauta. Y también el ir contando, el ir concentrarse en contar, hace que la mente abandone otros pensamientos que están por ahí entrando e intentando apoderarse del momento. Una vez que ya hemos empezado con la respiración, lo siguiente es practicar la atención. Practicar la atención a nuestra postura corporal, a nuestras sensaciones internas, a nuestro sentir. Y si estamos, como digo, por ejemplo, en un paseo por el bosque, pues a el canto de este pájaro, a el verde tan intenso de este prado. Entonces, practicar la atención sentido por sentido, los aromas, percibir la humedad en el ambiente, todo esto. Yo recomiendo, pero esto cada cual que haga lo que quiera y como más conveniente lo entienda, tomar notas de las experiencias. Bien por escrito, bien en audio, cada uno como le convenga, porque hoy día tenemos ya muchos medios para hacerlo. Entonces es interesante, en un momento dado, a lo mejor hacer una foto de algo para luego darte cuenta, por ejemplo, cuando vemos una pareidolia. Todo esto ya lo empiezo a relacionar con el tema de la conciencia vegetal, que es algo que quiero desarrollar más también en este canal de YouTube. Entonces, en ocasiones vemos en una corteza de árbol, nos da la sensación de ver una cara, ¿no? Entonces, todo esto es ir tomando notas de las experiencias, porque nos ayuda también a relacionarlo. En qué momento de mi vida yo he conseguido estar atento como para percibir esto cuando había pasado 20 millones de veces por ahí delante y no había visto nada. Entonces, es un aprendizaje, es una lección sobre nosotros mismos que es la que nos conviene tomar. Estamos aquí para aprender sobre nosotros mismos. Otra cosa es que además estudiemos, nos saquemos una carrera, 2, 3, las que quieras, pero nuestra asignatura somos nosotros mismos. Para recordarse también ser capaces de distinguir, que es lo que decía antes, ¿vale? Vamos a ver, esto lo siento como verdadero. Y por tanto dejar de temer la intuición, porque parece que es que nos da miedo ser intuitivos. Como nos han educado a ser racionales, nos da miedo a ser intuitivos. Y también hay un temor colectivo a lo íntimo, al estar apartado, retirado. Parece que ya si te retiras, es que eres un raro, es que eres un... Bueno, pues soy una persona que necesito estar con mi espacio íntimo y lo respeto y lo considero sagrado y está por encima de muchas cosas. Y luego también muy importante para recordarse, ante esta sensación que a veces, como os comentaba, puede ser abrumadora, pero que realmente es súper positiva, abrumadora en el buen sentido, expresar el agradecimiento hacia todas estas formas de vida y hacia estos momentos de reconexión. Expresar nuestro agradecimiento, eso es fundamental, porque
es donde de alguna manera se nos sonríe desde fuera. El universo nos sonríe cuando le damos las gracias. Bien, no me quiero extender mucho más porque es una clase breve, quedan 3 diapositivas, pero insistir en la práctica. Por tanto, todo esto que implica, si nos queremos recordar, tomarnos nuestro tiempo y nuestro espacio. Nuestra agenda, la prioridad 1 somos nosotros, es estar centrados. Esa es la prioridad 1 y así el mundo funcionaría. Si todo el mundo se tomara tiempo y espacio para estar centrado, los conflictos automáticamente cesarían. Imaginad esto. Entonces, conviene tener una voluntad, una disciplina en este sentido, no rígida, por eso pongo exigencia 0. Es que tengo que meditar de 2 a 4. No. Conviene dejarse fluir en la vida, porque es hágase tu voluntad a través de mí, lo contrario no tiene sentido. Hágase tu voluntad a través de mí significa pues estar también, como dice este otro refrán, uno propone y Dios dispone, o algo así es. Estar abiertos a sentir es fundamental. Que no nos parezca infantil, sino que nos sirva para recordarnos cuando éramos niños y realmente todo nos parecía bien. Todas las experiencias, no nos cuestionábamos tanto. Yo me podía quedar mirando las hormigas durante 1 hora y no pasaba nada. Un adulto se queda mirando las hormigas durante 1 hora y salvo que sea entomólogo o un estudioso de los insectos, dicen, este está chiflado que está viendo hormigas durante 1 hora. Entonces, estemos abiertos a sentir, pero sin exigirnos, sin esas autoexigencias internas, con humildad. Nadie es mejor ni peor por conseguirlo o no conseguirlo, por hacerlo o por no hacerlo, más o menos veces. No es mejor el profesor de yoga, tai chi, chikun, lo que sea, que es que todos los días hace no sé cuántas horas de, bueno, pues a lo mejor las hace, pero son mecánicas, no son profundas. Es decir, nadie, o sea, todos, y es que todos somos lo mismo, seres humanos, proyectos para la evolución, es que es lo que somos. Y algo que también recomiendo es recuperar el sentido ritual, pero sin fanatismos. No es que haya que poner una vela todos los días, no, pero si te apetece poner una vela, ponla. Si te apetece coger tu cuarzo y llevarle encima, llévalo. Si te apetece orar, que la gente dice rezar y a mí me gusta más orar, lo entiendo como algo más profundo, hazlo. Recupera el sentido ritual, sin fanatismos. Al estilo de San Francisco, que se ponía a hablar con los pájaros, es decir, Dios está en todas partes. ¿De acuerdo? Bien, y precisamente porque está en todas partes, escuchando y pendiente de nosotros, pues hay muchos caminos de llegar al centro. El ser está ahí, el como lo quieras llamar. Y esos caminos son infinitos, tantos como personas. Por eso quizá no estés compartiendo muchas cosas de las que estoy diciendo o no las entiendas, porque tu camino sencillamente es distinto. O sea, en mi camino determinante han sido las flores de Bach para abrir mi conciencia. Soy una persona diferente. Vuelvo a ser lo mejor de lo que era, más todo lo que me ha tocado aprender gracias a las flores de Bach, en parte. Y a mi voluntad, y bueno, hay más cosas, pero las flores de Bach hicieron un chas, ¿no? Es fundamental. Los paseos en la naturaleza para mí son fundamentales también. Esto es así y ha sido así para todos los místicos. Salir lejos del mundano ruido, es que yo no entiendo cómo se puede hacer una meditación, ¿qué os voy a decir? Pues en la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, sería fantástico, pero yo no soy capaz. Entonces, para eso en Madrid está el Parque del Retiro, que bueno, hay algún rinconcito donde se puede, por poner ejemplos. Entonces, paseos en la naturaleza. Yo tengo la suerte, lo he dicho en muchos vídeos, y se sabe, bueno, que yo vivo en Aranjuez y ya está, y ya está. Y con eso ya he dicho todo. O sea, aquí hay sitios, gracias a Dios, a fecha de hoy todavía, donde la paz se encuentra con mucha facilidad. Meditación y silencio van de la mano. Llevar los cascos puestos para escuchar, por ejemplo,
Una meditación guiada puede estar muy bien, 10 minutitos, pero luego ya silencio, ¿vale? Meditación y silencio. Y la mente seguirá en su diálogo y tú no entras en él y ya está. Y llega un momento en el que se aburre, se calla y el silencio es pleno. Yo aprendí lo que es el silencio en Asturias, la primera vez que estuve en Asturias. En una casa rural, al amanecer, quitando una vaca, es que no se oía nada más. Aquello dije, esto es el silencio. Vivo en un lugar tranquilo, pero todavía en determinados sitios que se están despoblando, por desgracia, pero también es necesario que haya de todo. Es que es muy complicado lo del equilibrio, la verdad. Y el camino, yo no entiendo el camino de la sensibilidad y de la conciencia plena y de la vivencia de la conciencia y de la vivencia de la sensibilidad, que para mí todo es lo mismo, no lo concibo sin un contacto con los hermanos animales y vegetales, porque nos reconducen a este centro. Bien, para terminar, encontraremos en el camino momentos, situaciones y seres a los que nos salga de dentro enviarles amor, sanación y bendición. Y esto lo hacemos y ya está. Y es así. Las flores de Bach, en el fondo, lo que están haciendo es esto. Nos traen la virtud y nos traen el recuerdo de qué es el amor incondicional, los hermanos animales y vegetales también, qué es la sanación y bendición, que es desear el bien. Sencillamente es desear el bien y estar en conexión con esta fuente, con esta luz. Me despido, espero... Bueno, no espero, es mejor no esperar nada. Ahí lo dejo, ¿vale? Creo que es lo mejor. Ahí lo dejo y la verdad es que normalmente yo las clases en general dejo que broten y dejo que salgan y tal cual la intuición me las muestra, pero la de hoy ha sido tremendamente sobre la marcha y bastante espontánea. Entonces entiendo que de utilidad será y todo es por algo y porque lo que tiene que ser es y ya está. Muchas gracias. Y manos a la obra. Al camino.